El rey del pop, Michael Jackson, fue mucho más que un cantante. Fue un fenómeno cultural que transformó la música, el baile y el espectáculo a nivel global. Michael Jackson, un ícono, una leyenda, un estandarte del pop de los 80s, o simplemente el rey del pop. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a En lo que cae algo. Hoy tenemos un podcast especial. Uno de esos podcasts donde hablamos de cosas muy pop y sobre todo favoritas de ayer y hoy. Hoy hablaremos de un ícono de la música, un ícono mundial, un ícono que no necesita presentación. ¿Y quién es Michael Jackson? Michael Jackson nace el 29 de agosto de 1958 en Indiana, Estados Unidos. Con una carrera que empieza desde la infancia con The Jackson 5. Y solo ese fue el punto de partida para una carrera legendaria y un fenómeno musical por derecho propio. The Jackson 5 se crea en 1964, formado por los hermanos Jake, Tito, Jermaine, Marlon y Michael, bajo la dirección estricta de su padre, Joe Jackson. Michael, con apenas 5 años, se convirtió rápidamente en el vocalista principal, gracias a su carisma y talento musical, ya que con su estilo musical mezclaban géneros como el R&B, el soul, el funk y el pop, con coreografías bien sincronizadas y una energía juvenil que encantó al público. Fueron uno de los primeros grupos afroamericanos en tener éxito masivo con todas las audiencias por igual, abriendo el camino para las futuras generaciones. Pero pronto vendría un gran cambio que daría paso a la evolución musical para Michael Jackson. A mediados de los 70, la popularidad del grupo comenzó a decaer un poco, tanto que en 1975 dejaron Motown y rebautizaron al grupo como The Jacksons, incorporando a Randy Jackson en lugar de Jermaine. Esta etapa de los Jackson 5 no solo fue el inicio de Michael, sino que también fue un fenómeno cultural para la juventud de los años 70, dando paso así a una prolífica carrera que para los años de 1970, para esa década en específico, sería un parteaguas en lo que es la era musical. A pesar de estar con The Jacksons ahora, Michael Jackson empezó a tener sus propios pasos para su carrera musical como solista. Bajo el sello de Motown, genera sus primeros discos en solitario, el cual sería Go to Be There en el 71, Ben en el 72, Music and Me en 1973 y Forever Michael en 1975. Estos álbumes demostraban su potencial vocal, pero aún estaban bajo el sello creativo de la disquera, lo cual limitaba bastante el desempeño de Mike. Con el transcurrir de los años, para 1979, viene un gran cambio para Michael Jackson. La explosión con el disco Off the Wall sería su primer disco, su primer álbum, con el control artístico real, que aparte estaba producido por el gran Quincy Jones. Este álbum incluye éxitos como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You. Este disco mezcla mucho lo que es el disco, el funk y el pop, que redefinió el sonido a finales de los 70. Pero eso no quedó allí. Aún tendríamos que ver una explosión más grande
con el álbum que en 1982 se volvió en un fenómeno global, Thriller. Este álbum fue el más vendido de todos los tiempos, con más de 66 millones de copias para 1982. Pero qué más icónico de este álbum, como los videoclips de Thriller, Billie Jean, Beat It, que rompieron las barreras raciales y elevaron al videoclip en una nueva forma de arte. Con ello, ganó 8 premios Grammy en la misma noche. Para Michael Jackson, esto había sido simple y sencillamente el despertar de una gran carrera. Con ello, y estos éxitos que se han alcanzado a nivel internacional, llega el álbum Bad en 1987. Este es el primer álbum como solista de Mike, donde se puede notar más el perfeccionismo de lo que era su estilo musical. Este fue el primer álbum con 5 sencillos número 1 en Billboard, en los que podemos encontrar a Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror y Dirty Diana. Con ello, consolidó una imagen como un icono visual y coreográfico, puesto que sus videos de sus canciones eran innovadores y completamente diferentes uno del otro, pero sí muy fieles al estilo de Michael Jackson. Para principios y mediados de los 90 encontramos 2 álbumes que tienen ese toque especial de Michael: Dangerous en 1991 y History en 1995. Dangerous introdujo The New Jack Swing y temas más sociales como Black or White y Hell the War. Pero para History combinó grandes éxitos con nuevas canciones como They Don't Care About Us y The Earth Song, que han sido estandartes para distintas situaciones y campañas sociales que manejaba Michael Jackson en ese entonces. Para 2001, el álbum Invincible fue su último álbum de estudio en vida. Aunque no tuvo el mismo impacto comercial, mostró su evolución vocal y emocional. Este álbum tiene temas tan especiales como You Rock My World and Butterfly, que destacan por su madurez artística. Michael Jackson no solo cambió la música, cambió la industria. Cada álbum fue una declaración artística y visual y cultural. Para nosotros, el legado de Michael Jackson y su influencia se notará sobre todo en los grandes espectáculos, en los grandes videoclips, sobre todo en una música constante y cambiante que va hacia el futuro. Michael Jackson no solo cambió la música pop, la reinventó, dejó su influencia. Su impacto musical fue tan profundo que aún hoy se siente en artistas, videoclips, coreografías y producciones en todo el mundo, heredando al mundo un gran legado sonoro. Para Michael Jackson, revolucionar el sonido del pop no fue suficiente. Para él, fusionar géneros como el R&B, el soul, el funk, el rock y el disco crearon un estilo único y accesible para todas las audiencias. Trabajó con productores visionarios como Quincy Jones, que ayudó en la creación de On the Wall y Thriller. En este último, que fue el álbum más vendido de la historia, se puede notar la mano de ambas ideas y ambas ideologías musicales. También introdujo estructuras musicales complejas, efectos sonoros muy innovadores, como el beatbox que él mismo grababa. Además, se encargó de transformar el videoclip en arte. Con Thriller, Beat It y Billie Jean, convirtió el videoclip en una forma narrativa y cinematográfica, elevando el estándar de la industria. Fue el primer artista afroamericano en tener rotación constante en MTV, abriendo las puertas para las nuevas generaciones.
Sus coreografías y su performance, su estilo de baile, especialmente el moonwalk, se volvió icónico y redefinió lo que significa un espectáculo en vivo, lo cual ha inspirado a artistas como Usher, Beyoncé, Bruno Mars y The Weeknd, quienes han citado su influencia directa de Michael Jackson en la creación de sus espectáculos en vivo. Su influencia global ha sido tal que su música ha trascendido idiomas y fronteras, convirtiéndolo en un fenómeno a nivel global. Las canciones como Heal the World y Our Song mostraron su compromiso con causas sociales y ambientales, usando la música como una herramienta de cambio. Por ello, Michael Jackson no solo dejó huella, dejó un molde de cómo cuando se hacen las cosas con tu visión, alcanzando el mayor estándar posible y sobre todo guiándote por tu intuición y tus ideas, puedes llegar a grandes lugares. Michael Jackson fue uno de los cantantes pop más laureados que podemos encontrar, teniendo récords y reconocimientos, como haber ganado 13 premios Grammy, incluyendo uno por el documental The Making of Thriller. Además, teniendo a Thriller como el disco más vendido de la historia, con más de 100 millones de copias a la actualidad. Y su influencia aún se estudia en espacios académicos. Lamentablemente, para el mundo del entretenimiento y la música, Michael Jackson fallece un 25 de junio del 2009 en Los Ángeles, en Estados Unidos. Fallece a la edad de 50 años por un paro cardíaco inducido por medicamentos, o al menos es lo que se especula. En este momento, se preparaba para una gira de regreso con This Is It, que nunca llegó a realizarse. Michael Jackson no solo dejó canciones, dejó una forma única de entender la música como espectáculo, como un mensaje y como arte. Su legado sigue vivo en cada artista que mezcla géneros, en cada videoclip narrativo y en cada paso de baile que busca emocionar. Esto fue, para nosotros, la gran estrella, el rey del pop, Michael Jackson. Para mí, Michael Jackson fue uno de esos artistas que brilló completamente con luz propia, simplemente con su entrega, con su carisma, con su talento. Musicalmente era algo completamente diferente. Para mí, cuando yo era un niño, conocí a Michael Jackson vía las cintas que tenía mi papá, los acetatos que tenía mi papá para reproducir música, y me encantaba escuchar a Michael Jackson porque sus ritmos, a pesar de que en ese entonces yo no entendía el lenguaje, eran muy pegajosos y sobre todo eran melodías muy alegres y armónicas que transmitían esa energía, esa explosión de emociones que Michael Jackson te podría dar en un tema. Sobre todo, uno de mis puntos favoritos fue ver Thriller. Ese video por primera vez allá en el extinto Canal 28 de videos musicales fue donde la primera vez que vi Thriller. Y me pareció una cosa de locos, magnífica. Y viendo temas como Bad, con grandes producciones musicales y artísticas y visuales, para cuando llega en su punto también su película para promocionar pues básicamente su carrera, Moonwalker, el ver Smooth Criminal personificado en ese video, puesto que yo cuando la vi ya había estrenado muchos años después. Fue una locura para mí.
ya más grande, seguí entendiendo su música, el impacto de sus canciones como Earth Song, y a todo lo que refiere en las campañas de Hay que cuidar la tierra, todo lo que involucraban sus últimos sencillos en la lucha social, era impresionante. Igual, algo que trató de hacer como un revival para lo que fue Thriller fue Ghost, otro sencillo que tiene un video musical muy bien producido, que tiene una temática muy similar a la que tiene Thriller, y igualmente muy divertido para mí. Michael Jackson ha tenido de todo en su carrera musical, pero sus coreografías tan icónicas, hablando de Moonwalk, para fusionarlo con Billie Jean, en sus espectáculos en vivo después de lo que fue la creación del video, que fue sensacional, el baile para Thriller, que es de los más icónicos y que sobre todo tan representativo que es este baile, que se ve reflejado en una de mis películas favoritas, que es Si yo tuviera 30, la escena de Jennifer Garner con Mark Ruffalo bailando Thriller, es igual algo que se vuelve icónico, puesto que se nota la gran influencia que Michael Jackson ha tenido y seguirá teniendo dentro del medio artístico. Por eso ahora vemos esas megaproducciones, por ejemplo, en los medios tiempos del Super Bowl. La de Michael Jackson sigue siendo de las más altas y de las que son insuperables por lo mismo, la gran producción y sobre todo esa gran disposición para atraer las miradas que tenía Michael. Sigue siendo algo que aún no se puede replicar del todo. Se ha intentado por diferentes momentos, sobre todo polémicos, pero ese impacto que tenía Michael Jackson de solo pararse en el escenario y tener a la gente gritando por minutos era una cosa de locos. Por estas cosas que acabo de mencionar y mucho, Michael Jackson se centra mucho en mis favoritos, por no decir que es el número uno de la música que suelo consumir. Pero algo que nunca debemos olvidar y siempre debemos recordar es que el legado de Michael Jackson va a seguir vivo, va a seguir vigente, puesto que seguirá siendo el estándar para muchas situaciones artísticas. Por lo tanto, Michael Jackson siempre ha sido, será y seguirá siendo el rey del pop. Como ya sabes, aquí en Lo que hago siempre nos importa tu opinión. Déjanos en la caja de comentarios cuál era tu tema favorito, tu videoclip o el momento controversial de Michael Jackson que más te haya haber llamado la atención. Para nosotros también es importante saber que estás ahí. Por lo tanto, danos un like, suscríbete, activa la campanita para que te enteres de cuando subimos contenido. También, para saber que tenemos una comunidad bastante grande, síguenos en redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok como en Lo que cae algo. Recuerda que ahí avisamos cuando ya se libera contenido del canal. Y sobre todo, para que estés atento a cualquier situación que nosotros podamos por ahí encontrar. Quien nos saludó en esta ocasión fue su amigo Kion Moonlight. Cuídense mucho, escúchenos siempre y nos vemos hasta la próxima.